Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia auspiciada por MS Focus, la Fundación de la Esclerosis Múltiple. Soy Cecilia Melman, su anfitriona y coordinadora de medios sociales de MS Focus. Hoy estamos celebrando el mes de la herencia hispana y nos acompaña hoy el doctor Augusto Miravalle. Él es neurólogo certificado con especialización en esclerosis múltiple, trastornos neuroinmunológicos relacionados con el cerebro y la médula espinal. Él ha estado involucrado en investigaciones clínicas y científicas. Ha publicado numerosos artículos y se ha desempeñado como consultor de diversas organizaciones científicas. Fue profesor asociado, director de educación y jefe de la División de Esclerosis Múltiple en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. Se desempeñó como presidente del Consejo de Atención Médica de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple en el estado de Florida. Antes de mudarse de Florida, el doctor Miravalle fue miembro del Rocky Mountain MS Center y miembro del cuerpo de docentes del Departamento de Neurología de la Universidad de Colorado. El doctor Miravalle recibió su título de médico en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Completó su formación de residencia en neurología en la Universidad de Loyola, donde se desempeñó como jefe de residentes de educación. Posteriormente, completó sus estudios académicos de posgrado en neuroinmunología clínica en la Universidad de Harvard. El doctor Miravalle recibió el premio de la Beca de Educación Médica de la Asociación Neurológica Estadounidense en el 2012 y en el 2015 recibió el premio de la investigación en educación de la Academia Estadounidense de Neurología y el premio a la innovación educativa de la Facultad de Psiquiatría y Neurología. El doctor Miravalle hablará de cómo mantener la máxima salud cerebral viviendo con múltiple esclerosis. Al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Es un placer presentar al doctor Miravalle. Gracias, Cecilia, por la introducción y gracias a la Fundación de Esclerosis Múltiple por la invitación. Es un honor participar en el mes de la herencia hispana, que es algo que se festeja con mucha emoción y orgullo aquí en los Estados Unidos. El tema de hoy es relacionado con el manejo óptimo de la esclerosis múltiple, con especial atención a cómo potenciar la salud cerebral. Y esto en realidad es algo que me enorgullece también hablar, porque cuando yo empecé mi formación en la esclerosis múltiple, todo lo que uno hablaba en ese momento, que son hace unos 15 a 20 años atrás, era de cómo frenar la enfermedad, cómo parar las lesiones cerebrales y cómo en parte enlentecer el proceso de discapacidad. Pero hoy en día uno ya habla de cómo mejorar la salud cerebral, no solamente cómo frenar la evolución de la enfermedad, cómo parar las lesiones, sino también cómo hacer que el cerebro funcione en forma óptima, que en realidad es un avance bastante significativo en el cuidado del paciente con la esclerosis múltiple. Entonces vamos a hablar en particular de cómo afecta la esclerosis múltiple a la comunidad hispana y latina. Uno sabe que hay determinados términos que se utilizan y pensé que quizás sería bueno empezar a definirlos de entrada si uno habla de lo mismo. El hispano se refiere a aquellas personas que han sido nacidas en regiones de América que han sido primariamente colonizadas por España. Entonces, generalmente son los países de Latinoamérica, de Sudamérica, que se habla el idioma español como el primer idioma. El latino, sin embargo, se refiere a personas con vínculos ancestrales y culturales con América Latina. Y eso puede ser individuos que hayan sido en otros países, nacido en otros países, que sin embargo tengan vínculos ancestrales con individuos que sean de América Latina. Y eso se aplica, por ejemplo, a personas que hayan sido nacidas en los Estados Unidos, pero que sus padres sean de América Latina o sus abuelos. Un término más reciente es el término Latinx, que se refiere a personas de origen o ascendencia latinoamericana
que en general se utiliza para aquellos individuos que quieren tener una forma neutral en cuanto al género o no binaria para designarlos como latino o latina. Entonces se utiliza el Latinx, que generalmente abarca todo tipo de género. Vamos a hablar ahora entonces de la incidencia de la esclerosis múltiple en personas hispanas y Latinx. Uno sabe que esa incidencia, los números varían en forma amplia. Y eso no solamente es determinado por las diferencias en los estudios que se han realizado, sino también por diferencias que son particulares de cada región. Y como uno puede ver en la tabla 1, que está a la derecha de la diapositiva, uno ve que esa incidencia es tan alta como el 5.5 por 100.000 habitantes en la región, como por ejemplo en Puerto Rico, que son uno de los lugares con mayor incidencia de esclerosis múltiple. Uno puede ver que, por ejemplo, en personas blancas en el sur de California, la incidencia aumenta hasta el 6.9 por 100.000 habitantes. Es una incidencia bastante alta, pero quizá no tan alta como la que uno ve en el norte de Europa o en el norte de los Estados Unidos, en personas no latinos, que la incidencia puede ser tan alta como el 140 por el 100.000 personas. O sea, es una incidencia que es mucho más alta que en los latinos. Lo que uno sí ve es que hay un aumento de esa incidencia que se está identificando en forma más reciente, que puede llegar hasta el 40% de aumento en la prevalencia de la esclerosis múltiple en determinados lugares geográficos. Y ese aumento de prevalencia no es simplemente explicado por un mayor acceso al sistema de salud, lo que permitiría una mayor reconocer la enfermedad en forma más temprana, sino también un aumento de la prevalencia en sí, que generalmente se relaciona a cambios biológicos, a cambios ambientales, a cambios nutricionales, como así también a una mezcla genética que se está generando a través de que hay mayor migración de pacientes latinos a lugares que tienen una mayor incidencia de la esclerosis múltiple, como puede ser en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. Y ya que hablamos de los factores ambientales, ¿por qué no los describimos? Que generalmente son una pregunta muy frecuente que uno tiene en la consulta clínica, que los pacientes quieren saber cuáles son esos factores ambientales que determinan un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y vamos a hablar de la raza y la esclerosis múltiple. Uno sabe que en realidad los asiáticos, africanos, amerindios y mestizos tienen un menor riesgo de contraer la enfermedad. Y como dije anteriormente, los caucásicos blancos y los europeos del norte tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, uno lo que ve es que los hispanos y Latinx, cuando contraen la enfermedad, generalmente tienen manifestaciones clínicas distintas a los pacientes que son caucásicos. Y eso generalmente trae peores resultados clínicos. Uno ve que hay una mayor prevalencia de afecciones de la médula espinal, una mayor prevalencia de afecciones de los nervios ópticos. La presentación óptico-espinal de la esclerosis múltiple es muy común en aquellos individuales que son de Sudamérica, por ejemplo, y uno sabe que las lesiones en la médula espinal generalmente traen a consecuencia una mayor discapacidad motriz, como un peor pronóstico clínico de recuperación, ya que las fibras nerviosas, los nervios que viajan a través de la médula espinal, tienen muy poca chance de remielinizarse o de hacer una reparación clínica. Por eso es que uno ve que cuando esos pacientes empiezan con lesiones en la médula, uno tiene que ser muy agresivo en cuanto al tratamiento clínico para poder prever lo más posible que haya una recidiva, porque generalmente las lesiones tienden a ocurrir en los mismos lugares. Lo que uno también ve es que los latinoamericanos que tienen una ascendencia africana tienen un mayor riesgo de transición a una enfermedad secundaria progresiva más temprana. Y uno sabe que hay distintas fases de la enfermedad y las vamos a discutir en un momento.
pero esa transición a lo que se denomina la enfermedad secundaria progresiva se ve en forma más temprana en aquellos latinoamericanos que tienen una ascendencia africana. Y vamos a hablar del componente genético. Uno sabe que hasta el 10% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen un componente genético. Y se han determinado muchos genes y alelos que tienen una directa asociación con un mayor riesgo de la enfermedad, sobre todo en América Latina. Quizás el mejor entendido es este alelo que tiene un perfil del HLA-DRB1. Y eso se ha visto en familiares que tienen pacientes con esclerosis múltiple. Estos estudios son de estudios de tipo genético y de investigación. Por lo tanto, no están aprobados por las aseguranzas clínicas y no se pueden, por lo general, pedir como un estudio de laboratorio en un conteo clínico de rutina. Pero sin embargo, en estudios de investigación se pueden hacer estos pedidos y se pueden evaluar en aquellos familiares que tengan interés. Como dije anteriormente, hay más de 200 genes de susceptibilidad de la esclerosis múltiple. La asociación más fuerte está en el alelo que describí anteriormente, que es el HLA-DRB1. Y uno ve que cuando está presente hay un riesgo de hasta un 30% de aumentar la enfermedad en esas regiones de alto riesgo. Sin embargo, tener el gen solamente no significa que ese individuo vaya a determinar la enfermedad o vaya a contraer la enfermedad. El tener los genes significa que simplemente hay un mayor riesgo de contraer la enfermedad, pero esos genes solos no van a determinar la enfermedad. No es una enfermedad que sea de tipo hereditaria. Es una enfermedad que tiene un componente genético, pero también hay componentes ambientales o lo que se denominan epigenéticos, que determinan un mayor riesgo en aquellos individuos que tienen una mayor predisposición. Esa interacción gen-gen y gen-ambiente son lo que determinan un mayor riesgo, y por eso es que uno ve que no solamente hay un componente familiar, pero un componente geográfico y ambiental que determina un mayor riesgo de contraer la enfermedad. En forma interesante se han descrito asociaciones entre los pacientes con esclerosis múltiple y aquellos individuos que tienen una infección crónica por determinados parásitos, como por ejemplo los helmintos. Y es interesante porque en esas infecciones crónicas parasitarias hay una reacción inmunitaria que está relacionada con una activación de un determinado tipo de células que se llaman los linfocitos T, helper 2. Y esos linfocitos T se han visto que tienen un efecto protector en la esclerosis múltiple, que es un efecto antiinflamatorio. Entonces, lo que se ha visto es que pacientes que tienen la coinfección con ciertos parásitos tienen una determinada trayectoria clínica que es más benigna que aquellos pacientes que no tienen la infección. Eso no significa que uno tiene que salir a tratar de infectarse, porque no es un tratamiento. Se han hecho estudios clínicos randomizados con una vacuna, con una forma no infecciosa de este parásito, y se han visto algunos beneficios, pero esos beneficios no han sido suficientemente grandes como para justificar un tratamiento a todos los pacientes. Lo que sí se ha visto es una relación casi directa entre infecciones por ciertos virus, como el virus del Epstein-Barr, y el desarrollo de la esclerosis múltiple. Y uno sabe que este virus es muy común. Hasta el 90% de la población en el mundo ha sido infectado por este virus. Pero lo que parece tener una relación directa con la esclerosis múltiple es cuando uno se expone a ese virus, qué tan grande es en cuanto a edad. La mayor parte de la gente que se cría o que ha nacido en países subdesarrollados se han expuesto a este virus en forma temprana en la vida, antes de los 15 años. Y eso generalmente no aumenta el riesgo de esclerosis múltiple. Lo que sí se ha visto es que pacientes que se han criado en países que son desarrollados, que tienen mejor calidad sanitaria, que tienen una menor incidencia de ciertas infecciones, en este caso como la infección por el Epstein-Barr virus, tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad o ser expuestos en una edad adulta, mayores a los 15 años.
y esa exposición en la fase adulta determina un mayor riesgo de contraer la esclerosis múltiple. Uno no sabe en sí por qué está esa relación. Quizás es por esa tendencia a creer que cuanto más se exponga a nuestro sistema inmune en una fase temprana a determinados agentes infecciosos, menor tiene el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunitarias. Cuanto más mayor es uno y se expone a determinados virus, mayor es el riesgo de contraer determinadas enfermedades autoinmunitarias. Y este estudio se ha hecho en los Estados Unidos en más de 50 millones de personas que son parte del sistema del VA, del Veterans Hospital Administration, y se han visto que pacientes que eran negativos o seronegativos al Epstein-Barr virus, que contrayeron la enfermedad en la fase adulta, desarrollaron esclerosis múltiple meses luego de haberse expuesto al Epstein-Barr virus, que fue la primera vez que se pudo demostrar una relación temporal entre la infección en una fase adulta por el Epstein-Barr virus y el desarrollo de los primeros síntomas de enfermedad. Hay ahora estudios de investigación que están tratando de inocular determinadas células a pacientes con esclerosis múltiple, que son células que han sido previamente infectadas por el Epstein-Barr virus, pero que no son infecciosas, en una forma de poder en sí confundir al sistema inmunitario y prevenir que ese sistema inmunitario continúe atacando el cerebro y de esa forma poder controlar la enfermedad. Quizás el factor ambiental que tiene mucha más atención últimamente en los estudios de investigación de la esclerosis múltiple es esa asociación entre la vitamina D y la esclerosis múltiple. Uno sabe ya de hace décadas que hay un nivel adecuado de vitamina D que está asociado con un menor riesgo de contraer la enfermedad. En pacientes o lugares geográficos que los pacientes tienen niveles bajos de vitamina D, hay un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Así también como pacientes que tienen esclerosis múltiple, que ya han sido diagnosticados y tienen un nivel bajo de vitamina D, hay una asociación con mayor tasa de ataques clínicos y mayor acumulación de lesiones en el cerebro y en la médula espinal. Por eso es que es importante que su neurólogo haga un chequeo de la vitamina D y si los niveles son bajos, que empiece con suplementación oral de vitamina D3. La dosis depende de sus niveles, pero por lo general los pacientes necesitan por lo menos dosis de 5.000 unidades diarias como para llegar a niveles adecuados. Y este es un mapa del mundo que nos da una idea de cuál es la estimación global de los niveles de vitamina D. Como usted sabe, los niveles de vitamina D dependen de muchos factores, factores nutricionales, como así también exposición al sol. Entonces, no es sorprendente ver que en lugares que están más cercanos a los polos, ya sea el polo sur o el polo norte, que tienen menor exposición al sol, y los niveles de vitamina D sean menores. Y uno ve que en estos lugares que están coloreados con rojo, la incidencia de esclerosis múltiple es mayor. Así que es una relación casi directa, lineal, entre los niveles de vitamina D y la incidencia y prevalencia de la esclerosis múltiple. También hay se está empezando a entender cuál es la relación entre la vitamina D y el sistema inmunitario. Y uno ve que determinadas células inmunitarias que están, son desarrolladas y que están activadas en la esclerosis múltiple, como serían los linfocitos T, helper 1 y los linfocitos T, helper 17. Esas dos células son las que generalmente inician el proceso inflamatorio en la esclerosis múltiple. Y cuanto mayor son los niveles de vitamina D, menor es la activación de esas células autoinmunitarias. Vamos ahora a hablar un poco del proceso de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede con la enfermedad en los pacientes con esclerosis múltiple? La primera fase de enfermedad es lo que uno llama el remitente, que son recaídas clínicas, que luego de la recaída clínica, que generalmente genera síntomas
de déficit, ya sea déficit motriz, sensorial, pérdida de la visión, pérdida del balanceo. Esas recidivas, esas recaídas clínicas generalmente duran más de 24 horas y en forma gradual los pacientes mejoran. Por eso es que esa fase se llama remitente recidivante. Y esos ataques clínicos por lo general aparecen un ataque cada 18 meses a 24 meses en un paciente que no recibe tratamiento clínico. A lo largo de la enfermedad, cuando los pacientes acumulan esas recidivas y esos ataques clínicos, se genera una acumulación gradual de la discapacidad, lo que a lo largo del tiempo, a los 15, 20 años de enfermedad, empiezan a acumular esa discapacidad en forma progresiva, lo que se denomina la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Uno también ve en este cuadro que hay una línea roja. Esa línea roja lo que está tratando de representar es la pérdida de volumen cerebral, la pérdida axonal. Cuando uno empieza a perder volumen cerebral, es cuando uno ve que los pacientes entran en esa fase de progresión continua. La pérdida de volumen cerebral, la pérdida axonal está relacionada con un mayor riesgo de progresar, por ejemplo, a una discapacidad motriz, a tener que usar, por ejemplo, el bastón o la silla de ruedas, a tener problemas cognitivos, a tener fatiga. Los pacientes con esclerosis múltiple generalmente tienen un aceleramiento de la pérdida del volumen cerebral. Todos los individuos a lo largo de nuestra vida vamos a perder cerebro. Eso es parte del envejecimiento normal. Esa pérdida cerebral se estima que es aproximadamente 0.2% por año. Los pacientes con esclerosis múltiple que no están recibiendo medicinas para controlar la enfermedad pueden tener una pérdida del volumen cerebral tan alto como el 1.5% por año. O sea que uno tiene que, uno de los motivos por el cual uno recomienda tratamientos clínicos es para prevenir la pérdida acelerada del volumen cerebral. Esto es para también repasar las fases patológicas de la enfermedad. Uno sabe que la primera fase, entre los primeros 10 a 15 años, es donde la mayor parte de la inflamación, ese daño que se ha ocurrido a través de la activación de ciertas células del sistema inmunitario, va a estar relacionado con la aparición de lesiones cerebrales. Esas lesiones cerebrales son las que causan las recaídas, los síntomas clínicos, y esas lesiones cerebrales son las que también de alguna forma desencadenan el proceso de atrofia cerebral o de disminución del volumen cerebral. La primera fase de la enfermedad, como dije anteriormente, entre los 10 a 15 años desde el comienzo de síntomas clínicos, es nuestra ventana de oportunidad para atacar ese sistema inmune y controlarlo de alguna forma en el cual uno puede disminuir en forma significativa la posibilidad de recaídas clínicas y de lesiones cerebrales. Ese círculo marca la transición entre la fase de recaída recidivante y el comienzo de la fase secundaria progresiva. Y esta imagen la dejé aquí como para mostrar cómo es que se entiende hoy en día que las células del sistema inmunitario entren al cerebro. Y uno ve en la parte superior de la imagen que tenemos estas células, unas son las T cells o las células T y las células B cells o las células B. Los dos tipos de células del sistema inmunitario están activadas en la esclerosis múltiple y tienen determinadas funciones en la cascada de inflamación que uno ve en la esclerosis múltiple. Lo que sí es que independientemente de lo que inicie la enfermedad, cuando estos dos tipos de células se activan, van a tratar de ir al cerebro. Una vez dentro del cerebro, que uno ve en la parte inferior de la imagen, van a tratar de encontrar esa proteína que se llama mielina. Y lo que se cree es que esta activación en contra de la mielina es una activación que se ha desarrollado en forma patológica, que es anormal, y que una vez que se desencadenó no hay forma de pararla. Y por eso es que esas células van a ir al cerebro y van a tratar de destruir la mielina.
Las medicinas que uno tiene aprobada hoy, que son más de 22 fármacos distintos, lo que hacen es modulan esta respuesta inmunitaria como para frenar el ataque entre las células T, entre las células B y la mielina. Cuando uno hace una resonancia nuclear de cerebro, lo que ve son estas lesiones elongadas, blancas, que están en el cerebro, en determinadas partes. Una parte del proceso diagnóstico de la esclerosis múltiple es no solamente ver las lesiones, pero también prestar atención a la forma, a la localización, cómo se comportan en cuanto a la administración de contraste intravenoso y también cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, eso concluye la primera parte de la charla, que es dar un resumen de lo que sería nuestro conocimiento contemporáneo del proceso de enfermedad, del proceso patológico, cuál es la contribución de los efectos ambientales, los efectos genéticos, para aumentar o disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la salud cerebral en la esclerosis múltiple y por qué es importante educarse. La salud cerebral se refiere al funcionamiento óptimo del cerebro. Es la capacidad de recordar, de aprender, de tocar instrumento, de concentrarse y de mantener una mente clara y activa. Simplemente la salud cerebral se trata de aprovechar al máximo la función de su cerebro y también así ayudar a reducir algunos de sus riesgos a medida que uno va viviendo esta vida, transitando y envejeciendo. La reserva cognitiva es distinto a lo que sería la reserva cerebral. La reserva cognitiva simplemente habla de una de las funciones del cerebro, que es la capacidad de pensar, la capacidad de usar las funciones cognitivas como la memoria, como la atención, como la concentración, como la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Ese proceso cognitivo superior es una de las funciones del cerebro, pero no es todo. Lo bueno del cerebro es que es uno de los pocos órganos que es muy adaptable y es muy flexible. Hay un término que se llama plasticidad neuronal. Y creo que hay uno de los pacientes que nos ha mandado una pregunta, así que voy a tratar de contestarla. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios. Cuando uno nace tiene una determinada capacidad intelectual y cognitiva, pero uno puede cambiar esa capacidad, mejorarla a través del entrenamiento, a través de la función cognitiva y del ejercicio. Son las dos actividades que mayor impactan a la capacidad cognitiva funcional. Entonces, la plasticidad neuronal es esa capacidad que tiene el cerebro de aumentar o disminuir su función en respuesta a la actividad neuronal. Es muy probable que ustedes hayan tenido una recidiva clínica y que sus médicos lo hayan mandado a hacer rehabilitación física. El motivo por el cual uno hace rehabilitación física es porque a través del ejercicio uno sabe que va a aumentar la capacidad de adaptación del cerebro como para mejorar y aumentar las chances de una recuperación completa. Y ya que hablamos de la reserva cognitiva, pensé que sería importante repasar que hay dos tipos de reserva cognitiva. Lo que uno llama la reserva cognitiva pasiva y la reserva cognitiva activa. La primera, la pasiva, está determinada en forma genética. Depende del tamaño del cerebro y por supuesto va a empeorar si el cerebro disminuye. Y es poco lo que uno puede hacer como para cambiarlo. Uno nace con un determinado grupo de genes, con un determinado tamaño del cerebro, y hay poco lo que uno puede hacer como para cambiarlo. Es como decir, bueno, hay determinados tipos de casas, hay unas casas que son más grandes, otras casas que son más pequeñas, y hay poco que uno puede hacer como para cambiar la superficie de la casa, pero hay mucho que uno puede hacer para aumentar la funcionalidad de la casa dentro de la casa, ¿no? Y eso sería la reserva cognitiva activa, que sería la función del cerebro. Que esto no está determinada genéticamente, está determinada por la educación, por la actividad física, por la actividad cognitiva, por la educación musical, por ejemplo, por la actividad social. En parte, todo lo que uno haga con su cerebro va a determinar la reserva cognitiva activa.
se puede modificar a través de la plasticidad cerebral, como mencionamos anteriormente, y mejora con la actividad cerebral. Y eso es independientemente de cualquier proceso patológico, tenga esclerosis múltiple o no, uno puede utilizar esa reserva cognitiva activa como para mejorar su función y capacidad cognitiva. Entonces, ¿por qué es importante la salud cerebral para quienes viven con la esclerosis múltiple? Uno sabe que la salud del cerebro disminuye con el tiempo. Eso nos ocurre a todos. Pero en personas con esclerosis múltiple, esa disminución es más rápida, como dije anteriormente. Esa atrofia del volumen cerebral puede ocurrir en forma más acelerada, sobre todo en pacientes que no reciben medicinas para la esclerosis múltiple. Y esto está en inglés, o sea que lo voy a traducir, pero no encontré esta imagen en español, pero simplemente para mostrarles que la atrofia cerebral ocurre en forma temprana, tan temprana como el primer síntoma de esclerosis múltiple. Uno siempre creyó al principio que la atrofia es un proceso tardío, que ocurre solamente en personas que tuvieron esclerosis múltiple por 20 años, pero no. Lo cierto es que esa atrofia cerebral ocurre en forma muy temprana. Por eso es que hay que entender que el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz con medicinas que van a prevenir el desarrollo de la enfermedad es uno de los factores principales para obtener esa salud cerebral. Uno también sabe que el número de lesiones cerebrales, como así también la acumulación, la tasa de acumulación de lesiones cerebrales va a determinar la atrofia cerebral. Entonces, es también muy importante disminuir la proyección de lesiones, disminuir la cantidad de lesiones que uno acumula. Y eso es para poner de forma gráfica el proceso de envejecimiento que estaba hablando anteriormente. En verde uno puede ver lo que uno estima que sucede en personas sanas, y en naranja lo que uno ve es el proceso de volumen cerebral, de atrofia cerebral que ocurre en personas con esclerosis múltiple. La buena noticia es que en aquellas personas con esclerosis múltiple que están recibiendo tratamiento, se puede esperar que ese proceso de envejecimiento de atrofia cerebral sea casi el mismo que en personas sanas. O sea que es posible disminuir la atrofia cerebral en la esclerosis múltiple. Vamos a hablar entonces de lo que es la relación entre la atrofia cerebral y la plasticidad neuronal. La inflamación puede influir en la transmisión sináptica, en esa comunicación constante en las células dentro del cerebro. Por lo tanto, puede afectar la capacidad de plasticidad neuronal. Es muy importante disminuir la inflamación. La inflamación también puede dañar las conexiones entre las células cerebrales, como así también alterar el acoplamiento neurovascular, que es muy importante. Las células del cerebro necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, y esos nutrientes vienen a través de la circulación cerebral. Y la inflamación va también a alterar el flujo sanguíneo al cerebro, lo cual genera generalmente toxicidad dentro del cerebro, que contribuye así también a un aumento de la atrofia cerebral. Acá es donde empiezo a decirles las buenas noticias. Bueno, esto es una forma de medir la plasticidad neuronal. Uno siempre supo que eso existía, y hasta hace muy poco no sabía cómo medirla, cómo realmente estudiar la plasticidad neuronal. Y esto se ha hecho con un estudio que se llama el Functional MRI, o sea, una resonancia magnética funcional. Y en la línea de arriba ve en la HC, eso es el Healthy Control, esos son personas sin esclerosis múltiple. Y en la línea de abajo ve las personas con esclerosis múltiple. Y esto es un paciente que se lo ha puesto dentro de la resonancia y se le ha dicho que haga una función motriz, en este caso mover su mano izquierda. Y uno puede ver que la parte del cerebro que se activa con esa función motriz está en rojo y en amarillo. Entonces uno ve que haciendo el mismo función motriz, pacientes sin esclerosis múltiple van a usar menos cerebro que pacientes con esclerosis múltiple. Y uno ve que en la parte de abajo ese mismo paciente que tiene la misma edad, pero tiene esclerosis múltiple, para hacer el mismo movimiento tuvo que usar mayor cantidad de cerebro. ¿Y por qué es eso? Bueno, eso ocurre porque hay desmielinización, hay pérdida de la función de esas conexiones cerebrales, que resulta en que el cerebro no sea tan eficiente
como para producir esa función con el mínimo esfuerzo posible. Entonces tiene que compensar, y al compensar tiene que usar mayor conexión cerebral. Y usted se puede imaginar que si en forma continua uno hace la extrapolación de eso a todo lo que uno hace en el largo del día, si uno está continuamente utilizando más cerebro para cumplir las mismas funciones, uno explica por qué los pacientes con esclerosis múltiple sufren de fatiga. La fatiga es un síntoma muy común en la esclerosis múltiple y está explicado por muchos factores. Uno de ellos es este, en el cual los pacientes están continuamente haciendo un mayor esfuerzo para compensar por esa falta de eficiencia en las conexiones cerebrales. Lo mismo ocurrió cuando a los pacientes se le han hecho funciones cognitivas, ¿no? En vez de hacer una función motriz, se le han pedido que hagan un cálculo matemático, por ejemplo, y se ha visto que tienen una mayor activación cerebral, lo que significa una menor eficiencia del sistema neurológico. Pero la buena noticia es que cuando los pacientes han hecho un entrenamiento cognitivo, han logrado disminuir la cantidad de activación cerebral a niveles comparables con pacientes sin la esclerosis múltiple. O sea, lo que eso significa es que a pesar de que uno esté compensando y a pesar de que uno tenga un sistema que sea menos eficiente, cuando uno entrena al cerebro, puede lograr que el sistema se haga más eficiente a punto tal de que la activación cortical es similar a los pacientes que no tienen esclerosis múltiple. Por eso es que uno siempre recomienda a pacientes con esclerosis múltiple que hagan ejercicio físico, como así también que que hagan entrenamiento cognitivo, ya sea leer, aprender instrumentos musicales, aprender idiomas nuevos, o cualquier tipo de actividad cognitiva, porque eso le va a dar un entrenamiento al cerebro que va a hacer que funcione en forma más eficiente. Entonces ahora hablemos de cuáles son las formas de ayudar a esa salud cerebral óptima. Bueno, como dije anteriormente, un pilar fundamental es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Ese tratamiento temprano depende en cada paciente. Hay, como dije anteriormente, más de 22 medicinas aprobadas para la esclerosis múltiple. Varían mucho en cuanto a la eficiencia y eficacia clínica. Yo soy muy... trato de ser muy agresivo en cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple y trato de favorecer el uso de medicinas que tienen una actividad clínica mayor en cuanto a prevenir la acumulación de lesiones y atrofia cerebral, pero usted tiene que hablar con su neurólogo como para discutir cuál es su mejor opción. En cuanto a dieta, se sabe mucho y voy a hablar en un momento de cuáles son los efectos nutricionales en la esclerosis múltiple, pero la dieta mediterránea es la que tiene mayor evidencia clínica en cuanto a disminuir el riesgo de esclerosis múltiple. Por supuesto, tener un estilo de vida saludable con ejercicio, hasta 5 horas por semana de ejercicio aeróbico es lo que se recomienda. También ejercicio cognitivo, tener una actividad cognitiva estimulada y activa. Y que no está en la diapositiva aquí, pero también tener en cuenta el sueño. Uno está viendo que pacientes que tienen una interrupción del sueño a la noche tienen un peor resultado clínico. En cuanto al diagnóstico temprano y oportuno, uno tiene que tener un sistema de salud que le dé soporte, generalmente un neurólogo, una enfermera o un enfermero que esté especializado con el tratamiento de la esclerosis múltiple, un terapeuta físico, ocupacional, nutricional, un urólogo, un especialista de la salud mental también, ya que la presencia de depresión y ansiedad es muy común en la esclerosis múltiple. Como dije anteriormente, la vitamina D hay que controlarla y por lo tanto hable con su médico y chequee sus niveles de vitamina D. En cuanto a la dieta mediterránea es la que tiene mayor entendimiento en los beneficios de la esclerosis múltiple. Está basada en frutas, verduras, legumbres, cereales,
tratar de evitar las carnes rojas, a pesar de que uno se crió en Sudamérica, en Argentina, y que el asado es muy común, uno sabe que la carne roja no es muy saludable. Todas las grasas que sean saturadas, las grasas que sean sólidas a temperatura ambiental no son buenas. Las grasas líquidas a temperatura ambiental son buenas, como así es el aceite de oliva, el aceite de avocado. Así que esos son los buenos aceites. En cuanto a los malos aceites, son los que son sólidos a temperatura ambiental. Es una forma fácil de recordarlo. La sal, uno sabe que es mala para muchas funciones del cuerpo y de la salud, y no es una excepción en la esclerosis múltiple. La sal se ha visto que está relacionada con peor pronóstico clínico. Esto se ha estudiado en animales con un modelo de esclerosis múltiple, pero también se ha estudiado en humanos. Y los pacientes que tienen un aumento de sal, del consumo de sodio por día, tiene un aumento de la tasa de recidivas clínicas, como si también un aumento de las lesiones cerebrales, que es casi un 4% mayor. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder 2 gramos de sal por día, y para dar una idea, 2 gramos es 1/3 de una cuchara de té. O sea que no es mucho. Cuando uno se pone a ver todo lo que consume de sal en el día, uno ya lo está excediendo si uno le adiciona sal a sus comidas. Lo mismo con el tabaquismo. Uno sabe que personas que fuman o que alguna vez han ya fumado tienen hasta un 50% mayor de probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. Así que si usted tiene familiares que están preocupados de su riesgo de enfermedad, dígales que no fumen, que no tomen sal, que chequeen su vitamina D. Si usted tiene esclerosis múltiple y fuma, tiene un mayor riesgo de recidivas clínicas, como así también de lesiones en el cerebro. Así que si está fumando, hable con su médico y trate de eliminar el tabaco. Como dije anteriormente, tiene que mantener su mente activa, usando determinadas estrategias, ya sean rompecabezas, pasatiempos, actividades artísticas, sociales, hacer meditación y música es muy importante. La musicoterapia es un área que me interesa mucho y que se está desarrollando mucho en neurología en general, en demencias, en la enfermedad de Parkinson, pero también en la enfermedad de esclerosis múltiple. Y bueno, en resumen, la salud cerebral representa una función óptima del cerebro que está materializada a través de la capacidad de recordar, de aprender, de tocar el instrumento, de concentrarse y de mantener una mente clara y activa. Si bien la salud cerebral disminuye con el tiempo en todas las personas, este cambio es más notable en aquellos individuos que tienen esclerosis múltiple. Uno también sabe que las lesiones cerebrales, la pérdida de volumen cerebral, la atrofia cerebral, la disminución de la reserva cognitiva, representan formas claves en la cual la salud cerebral disminuye en personas con esclerosis múltiple. Lo bueno es que hay intervenciones que uno puede hacer, ya sea a través del diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, la rehabilitación física, la actividad física cognitiva, la nutrición, como para disminuir la posibilidad de perder ese volumen cerebral, como así también para maximizar la reserva neurológica, la función cognitiva y la función física al reducir la actividad de la enfermedad. Con esto quisiera finalizar entonces esta charla y vamos a abrir para ver si los participantes tienen alguna pregunta. Ahora estamos listos para las preguntas. Si tienen una pregunta o un comentario, utilice la función de mano levantada en la aplicación o puede enviar una pregunta a través del chat. Para levantar la mano, vaya a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde encontrará el icono de la mano. Si desea hablar, también deberá permitirme que deje de silenciarlo. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Vemos el chat. Veo que María ha preguntado algo. A ver, a ver.
Casey, no puedo ver la pregunta. A ver si nos ayuda Casey. Casey, do you think you can help me see the questions there? On your participants tab, you're going to click the attendees tab at the top. So, ahí le facilité a María que haga la pregunta. Si María si quiere hacer la pregunta, por favor. Okay, thank you, Casey. María Saldívar. Ahí estamos, estoy poniéndola para que pueda hablar. Hola. María, ¿será que usted también puede sacarle el mute? Okay. Ok, ahí Jesús ha hecho una pregunta en el chat. Lesiones son T1 a reparables. How can one get them healed the best way? Ok, las lesiones que se ven en T1 son esas lesiones oscuras. En inglés se llaman black holes, que generalmente lo que representan es la pérdida axonal. Entonces, cuando uno ve que hay pérdida axonal, es muy difícil que se produzca una reparación. Para que uno pueda remielinizar o para que uno pueda reparar la lesión, tiene que haber un axón intacto. Entonces, por lo general, lo que uno ve es que pacientes que tienen esas lesiones que son hipodensas, oscuras en T1, se llaman black holes, generalmente uno significa que esas lesiones van a tener muy poca chance de reparación. Otra pregunta de Magalí es si las lesiones en la médula provocan inflamación en el cuerpo, piernas, estómago, cuello. No, eso es una área de confusión. La inflamación que uno describe en esclerosis múltiple es principalmente en el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Pero esa inflamación generalmente no afecta a los órganos periféricos. Entonces, todas esas medidas que uno ve cuando uno va al supermercado y le tratan de vender pastillas que son antiinflamatorias, eso tiene muy poca eficiencia y muy poco beneficio clínico en la esclerosis múltiple porque es otro tipo de inflamación. Lo que sí uno ve es que pacientes que tienen esclerosis múltiple es muy probable que tengan también otras enfermedades asociadas que también son autoinmunitarias, porque los mismos factores ambientales y genéticos pueden aumentar ese riesgo, pero uno lo ve como dos procesos separados. María Saldívar puso una pregunta entonces, ¿cuál es la validez de dejar de terapia de esclerosis múltiple después de los 60 años? Una pregunta muy oportuna. Uno lo que está viendo es que la actividad inflamatoria, como describí en esa diapositiva al principio, es mayor al principio de la enfermedad en pacientes jóvenes. En pacientes que tienen la enfermedad después de los 60 años, esa actividad inflamatoria disminuye como consecuencia también de la disminución de la actividad del sistema inmune en general, que uno envejece. Entonces, lo que se está viendo es que después de determinada edad, los 60, 65 años, no hay que ser tan agresivos al tratar de disminuir esa actividad inmunitaria. Por eso es que hay estudios que se están haciendo para evaluar la seguridad de disminuir o discontinuar los tratamientos en personas mayores de 55 años. Hasta que no tengamos los resultados publicados, lo que uno tiene que hacer es tratar a cada paciente en forma individual. Yo tengo pacientes que después de los 65 años recomiendo que uno disminuya o que termine el tratamiento, y generalmente lo que uno ve es estabilidad clínica por 10 años, por lo menos, antes de parar la medicina, que esa estabilidad clínica también se traduzca en una estabilidad en la resonancia magnética nuclear, o sea, no más lesiones, y que los pacientes no tengan ninguna otra comorbilidad, como la diabetes, como otras enfermedades que pueden aumentar el riesgo de complicaciones. Tenemos a Lidia, le voy a poner para que pueda hablar. Hola, Lidia. Hola, saludos. ¿Cómo le va, Lidia? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Positiva siempre. Muy bien. ¿De dónde nos habla, Lidia?
De Puerto Rico. Ah, muy bien. ¿Y cuál es su pregunta, Lidia? Ok, yo tengo pues problemas cognitivos y se me olvidan las cosas, pero, o sea, súper rápido. Me pueden decir una cosa y al ratito rápido se me olvidan. Si me hablan y estoy, por ejemplo, haciendo algo, no puedo, no sé lo que no sé lo que me dijeron, se me peleó las llaves, no sé dónde las puse, si voy a un médico, por ejemplo, y me dan instrucciones, que te vas a hacer esto, lo otro, llega un momento que se me olvida todo lo que me están diciendo. No, como que la atención es como poca. Claro. Y Lidia, usted ha dicho la clave, la palabra mágica aquí. A pesar de que el trastorno cognitivo es común en la esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple no causa demencia. ¿Y qué es la demencia? La demencia es la falta de memoria, ¿no? Pero lo que la esclerosis múltiple causa es falta de atención. Y si uno ve, si uno simplifica el proceso de adquisición de información en el cerebro en dos partes. Para uno adquirir información, esa información tiene que llegar al cerebro, tiene que, ¿cómo se diría? Storage, ¿cómo se dice storage en español? ¿Guardar? Se tiene que guardar en el cerebro, en el lóbulo temporal, y una vez que sea guardado y almacenado, uno lo puede recuperar, y ese es el proceso de recuperación de la memoria, ¿no? En esclerosis múltiple, la afección es en el almacenamiento de la información en el cerebro. Entonces es la atención, no en la ¿Qué fue la recuperación. Entonces ese déficit de atención, generalmente los terapistas ocupacionales lo que sugieren es que los pacientes con esclerosis múltiple no hagan multitasking. ¿Cómo se dice multitasking, Cecilia, en español? Que no hagan muchas cosas a la vez. Que no hagan muchas cosas a la vez. Se perdió la información. A ver, Lidia, díganos de nuevo porque se cortó un poquito. Hola, Lidia. Ahí la perdimos a Lidia. No, está ahí todavía, pero ella se salió de ahí, no sé por qué. Bueno, lo que explicaba es que mientras esperamos a Lidia, es que lo que uno aconseja es que los pacientes no hagan muchas cosas a la vez, que repitan mucho. Si uno está en un trabajo y le están dando instrucciones, que pidan que lo repitan, que anoten las instrucciones, o sea, que se aseguren que tengan muchas formas de compensar por esa falta de atención. Muy bien, voy a tratar de poner a María Saldivar. A ver si la encontramos, ahí está. María, vamos a dejarla preguntar, a ver si nos escucha. Hola María. Le vamos a dejar. Hola María, ¿nos escucha ahí? María Saldivar. Bueno, ella hizo otras preguntas, le voy a sacar porque no la estamos escuchando. Pero está haciendo otras preguntas en el chat. María está preguntando. Déjeme ver un segundito. Ok, no se estaba escuchando. ¿Cuál es la validez de dejar su terapia? Eso ya lo dijimos de los 60 años, pero también siguió preguntando otras cosas, María. Ok. Ok. Quería que le preguntáramos. Vamos a dejarla de nuevo. Le vamos a dar otra oportunidad a María a ver si puede hablar. A ver si nos escucha. ¿Nos escucha María? María Saldivar. A ver si usted empiece a hablar, a ver si nos escucha María. Ok. Bueno, mientras vamos a preguntar, vamos a leer. Cecilia, aquí tengo a Anabel de Puerto Rico, que pregunta si el medicamento Gilenya es un buen medicamento. Sí, Gilenya está aprobado. Es un medicamento que tiene una eficacia clínica que es comparable con otros medicamentos orales. Realmente para
comparado con otros medicamentos, no tiene la mayor eficacia, pero lo importante es que si usted tiene su esclerosis múltiple que está controlada, que no tiene ninguna lesiones nuevas, que no tiene ningún proceso de acumulación de discapacidad, significa que está funcionando para usted. O sea, eso lo debería discutir con su neurólogo, pero es un muy buen medicamento. Ahí tengo una pregunta de Sonia Delgado, que dice que su nena tiene 24 años y no camina desde los 14 porque se lesionó el cordón espinal. Bueno, presumo que no es por esclerosis múltiple, pero uno lo que ve es que lesiones en la médula espinal lamentablemente tienen muy poca chance de recuperación. La terapia física es una de las formas que uno puede para estimular esa recuperación temprana, pero lamentablemente uno ve que lesiones en la médula espinal tienen un alto grado de discapacidad y esa discapacidad sea permanente, simplemente porque no hay mucha reserva neurológica alrededor de la médula espinal. Doctor, ¿usted leyó la de Jesús Ríos? Que dice, a ver, no la leí. ¿Cuál es su pregunta? Dice, what is the best way to treat lesions on cerebellum? Is we read it already? No. Rituxan and getting physical therapy, the best treatment? Is that the best treatment? Las lesiones en el cerebelo generalmente producen falta del balanceo, falta de control del equilibrio, pueden producir sensación de vértigo. Entonces, la mejor forma de tratarlas es con una terapia física que estimule el balanceo. Hay ejercicios de yoga que se hacen con pacientes con esclerosis múltiple que se desarrollan en forma especial como para estimular ese balanceo del equilibrio. En cuanto al rituximab, es una medicina excelente. La medicina es un anticuerpo monoclonal que va a afectar la activación de células B. No está aprobado por la FDA en los Estados Unidos, pero es muy parecida a una medicina que está aprobado, que es el Ocrevus. El rituximab es un anticuerpo que es quimérico, que tiene mayor proporción de anticuerpo de animales, en cuanto el Ocrevus tiene mayor proporción de anticuerpo humano, pero en sí la medicina es la misma. Okay. La señora Zaida Cruz preguntó ¿por qué un paciente con MS podría tener otras condiciones inmunitarias? ¿Y cuáles podrían ser esas otras condiciones? Bien, lo que uno ve es que hay una mayor asociación con enfermedades autoinmunitarias. Eso no significa que haya una coexistencia que sea de tipo causal. Con eso digo que no es que la esclerosis múltiple cause otras enfermedades autoinmunitarias, pero esa coexistencia es porque hay una asociación entre factores genéticos, ambientales y también de género, ¿no? Con las mujeres tiene mayor incidencia de esclerosis múltiple y las mujeres también tienen mayor incidencia de otras enfermedades autoinmunitarias como es la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis, el lupus, la artritis reumatoidea. Entonces uno ve que estas enfermedades autoinmunitarias se ven más frecuentemente con pacientes con esclerosis múltiple, pero no es que la esclerosis múltiple las cause. Ok. La señora Rivas tiene otra pregunta. Dice, recibí Ocrevus en mayo. La dividieron en 2 dosis. Pregunto, ¿es cierto que dura en el cuerpo hasta 1 año sin necesitar ningún otro tratamiento? Muy buena pregunta. La medicina se ha aprobado para que se use con una frecuencia de 6 meses. Entonces, el efecto clínico de la medicina dura hasta 6 meses. Y ese efecto clínico se mide por la cantidad de linfocitos B. Una vez que uno le dan la primera dosis, que se divide en 2, con la mitad de la dosis en el primer día, la segunda dosis 2 semanas más tarde, uno ve que hay una depresión casi absoluta de los linfocitos B que están circulando en la sangre. Y a medida que pasa el tiempo, la médula espinal va a empezar a producir más linfocitos B. Entonces, esos linfocitos generalmente ve que a los 3 meses llegan al 50% de lo que eran en la primera dosis,
y a los 6 meses casi llegan al 80%. Hay pacientes, sobre todo pacientes mayores de edad, que tardan más en lograr que esos linfocitos vayan a los niveles de base. Y lo que uno vio en esta pandemia es que cuando uno interrumpió el tratamiento del Ocrevus en algunos pacientes por temor al COVID-19, uno vio que tardaron más de 6 meses en llegar a los niveles basales. Pero eso no significa que se debería utilizar simplemente con una infusión al año. El tratamiento, el beneficio óptimo es cuando se utiliza cada 6 meses. Ok. Tenemos acá dice, María dice, dígame sobre Copaxone. 19 años con éxito, desde mi diagnóstico lo utilizo sin interrupción. No sé si quiere hablar del Copaxone. Y el Copaxone es una medicina que está desde los 90, ¿no? Fue una de las segunda o tercera medicina que se aprobó. Realmente tiene una eficacia que es buena, pero no es de las mejores. Los tratamientos inyectables por lo general no están siendo muy favorables hoy en día, simplemente porque hay mejores opciones. Pero como dije anteriormente con la pregunta de Gilenia, ¿no? Todo depende de uno. Hay pacientes que están en forma estable por muchos años en una medicina y no necesitan cambiar, porque hay un término y un principio en medicina que es, uno no tiene que cambiar lo que está estable, ¿no? Si hay algo que está bien y está estable y está controlado, no hace falta cambiarlo. Así que yo le aconsejo que si usted está en Copaxone y está hace mucho tiempo y está bien, sin efectos adversos, su examen físico es normal y su resonancia es estable, no habría que cambiarlo. Muy bien. Y hay una persona por aquí que dice, ¿usted considera que la plasmaferesis es un buen tratamiento para mejorar los síntomas? No, no es. Y la plasmaferesis se utiliza solamente en muy contadas ocasiones, que son en pacientes que tienen una recidiva clínica muy agresiva, que es refractoria al tratamiento con esteroides, que en realidad son pacientes que tienen mucha inflamación y en la fase aguda de la enfermedad. Pero la plasmaferesis tiene muchos efectos secundarios, tiene muchos potenciales de complicaciones clínicas, así que no debería usarse como un tratamiento simplemente para el síntoma. Muy bien. Creo que estamos bastante bien con las preguntas. Bien difícil la condición, mi nena. Okay. Lidia también nos contaba que a veces la gente se le queda mirando. Tenemos la pregunta de Pablo Acosta. Buenas tardes. ¿Qué experiencia tienen con tratamientos de cladribina? La cladribina, sí. La cladribina está aprobada en los Estados Unidos, en Europa. Se utiliza en forma oral. Es una de las pocas medicinas que tiene una inmunosupresión intermitente. Eso lo que significa es que se da en dosis orales de 5 días en el primer mes, 5 días en el segundo mes, nada más por el resto del año, y se repite el mismo ciclo en el segundo año. O sea, 5 días en el primer mes del segundo año, 5 días en el segundo mes del segundo año y nada más por el resto del año. Y nada más, no hay ningún tipo de tratamiento en el tercer año o en el cuarto año. O sea que es una inducción inmunitaria en forma intermitente. Los efectos beneficiosos de la medicina son comparables a otras medicinas que se denominan de alta eficacia. Y es una muy buena opción para aquellos pacientes que no quieren tener un tratamiento de tipo diario o de tipo continuo, sino que quieren tener un tratamiento intermitente. Muy bien. Si alguien quiere tener otra pregunta para el doctor Miravalle, tenemos 2 minutos más y vamos a empezar a cerrar. Doctor Miravalle, a ver, tenemos una nueva. Ok. Ok, dice Sonia added in the Q&A. A ver, Casey. Casey?
Let me see. In the Q&A section, Sonia added some follow-up to her previous question. Okay. So so I should be going back, right, on that? So, Sonia Oh, dice que los neurólogos dijeron que era por la esclerosis múltiple, que es difícil esta condición, está cansada. So, la fatiga, el cansancio, la debilidad son síntomas de la esclerosis múltiple. Como expliqué anteriormente, muchas causas de fatiga, pero quizás esa falta de compensación que uno utiliza es una de las formas de explicarla. El tratamiento de la fatiga tiene que ser un tratamiento de tipo multidisciplinario. Uno tiene que hablar con su neurólogo, tiene que hablar con su terapeuta físico, hacer ejercicio, dormir bien, eliminar medicinas o medicamentos que tengan efectos secundarios como fatiga, como algunos antidepresivos, por ejemplo, pueden aumentar la fatiga. Entonces, es algo que debería hablarlo con su equipo de salud. Ok, tenemos otra pregunta, dice, mi hijo verá un nuevo neurólogo por motivos de mudanza, es paciente de MS y lleva al momento 4 infusiones de Tysabri. ¿Cree usted que su nuevo neurólogo quiera hacer un cambio en el tratamiento? Pues, bueno, es difícil anticiparlo, pero lo que le aconsejo es que no interrumpa el tratamiento de Tysabri. Lo que uno ve es que pacientes que interrumpen el tratamiento de Tysabri, sobre todo antes de las primeras 6 infusiones, pero a cualquier momento, si lo interrumpen más de 3 meses, tienen un mayor riesgo de recidiva clínica. O sea que lo que le aconsejo es que su hijo continúe con el tratamiento de Tysabri hasta que tenga un nuevo neurólogo y que evite discontinuar o eliminar el tratamiento por más de 2 meses, porque ahí es donde va a tener un mayor riesgo de recidiva clínica. Ok, muy bien. Y nos preguntan, ¿puede repetir qué hacer para cuando se olvidan las cosas? No pudo oír esa explicación la persona. Entonces, lo que le comentaba es que es una falta de atención. Entonces, todo lo que pueda hacer como para asegurarse de que tenga, eliminar, hacer muchas cosas a la vez, anotar lo que le están diciendo en su trabajo, pedirle a sus compañeros de trabajo que simplemente le pidan una cosa a la vez. Por ejemplo, eliminar el ruido de ambiental. A pesar de que a uno le gusta la música, no escuche música cuando trabaje porque lo está distrayendo. Y también haga breaks, tómese descansos entre las horas de trabajo. Así que es una forma de empezar de nuevo, ¿no? Como darle un descanso a su cerebro. Esas son cosas que uno puede hacer. Muy bien. Y nos están mandando una también, la señora Rivas. ¿Se vuelve a recuperar la movilidad de las piernas? Yo las dejé de sentir. Ahí fue que se dieron cuenta de la condición y por eso estaban haciendo los estudios. Recibí esteroides por 5 días. Puede volver a estar de pie, pero no la siento casi. Esa, si no me equivoco, la señora Rivas, no estoy casi segura, es la persona que habíamos hablado antes, que tenía el... Claro. Sí, es difícil pronosticar la recuperación total o completa. Lo que sí se sabe es que la recuperación en los primeros 6 meses luego de una recidiva es quizás el periodo máximo o de máxima recuperación, ¿no? Después de los 6 meses de entrada, puede ser que se recupere, pero es mucho más difícil. Por eso es que uno dice que después de cada recidiva clínica hay que hacer los máximos esfuerzos como para hacer recuperación física, terapia física, ejercicio, porque ese periodo de 6 meses es fundamental como para determinar el pronóstico a largo plazo. Muy bien. Y con terapia ocupacional seguramente también. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, sea física o cognitiva. Ok, perfecto. Dice Alexandra, dice, saludos, soy
psicóloga clínica en Puerto Rico y trabajo con programas de neurorehabilitación, de estimulación cognitiva, nutrición cerebral y estilo de vida. ¿Será posible algún email o contacto del doctor? Me encantó su forma de explicar este tema, que es tan importante, sobre todo en la prevención, y nos manda ella nos manda, gracias. No, yo ahí le puse, usted nos está mandando ahí, gracias, doctor. Fue bastante rápido. ahí le puse la página de web de la fundación, Brain Health Center of the Rockies. Esa es una fundación que tenemos para dar educación a pacientes sin cargo. Es una forma muy fácil de encontrarnos. Tenemos todo tipo de actividades. Ofrecemos, está patrocinado por la MS Foundation. Tenemos un Brain Health Program, un programa de salud cerebral de 5 semanas, en los cuales los pacientes pueden aprender todo tipo de estrategias como mantener su salud cerebral. Y también es una forma de contactarme en caso de que tengan preguntas. Así que vayan a esa website y también nos podemos contactar a través de ahí. Muy bien. Y dice muchas gracias. Otra persona también dijo excelente. Gracias a todos. Parece como que no tenemos más. Muy bien. Entonces, doctor, muchas gracias. No sé si quiere decirnos algo más. No, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Una audiencia realmente muy interactiva y muy motivada, así que siempre uno lo festeja. Y gracias a MS Foundation por organizar esto y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Esto es todo el tiempo que tenemos. Si se perdió alguna parte de esta conferencia, se reproducirá en MS Focus. Sería msfocusradio.org y estará disponible bajo demanda en nuestra página de MS, de nuevo, Focus, SoundCloud, o en nuestra página de YouTube. También se puede buscar como MSFOCUS. Sería enfocados en la múltiple esclerosis, pero en inglés, obviamente. Recuerde seguir a MS Focus en Facebook. También puede encontrarlo en Facebook, Instagram y Twitter, para conocer los horarios y la información de acceso para futuras conferencias. Nuestra próxima conferencia será el martes que viene a las 5, el martes que viene 5 de octubre a la 1 p.m. hora del este de Estados Unidos. Esta próxima presentación también será en honor del mes de la herencia hispana y contará con el doctor José Ávila Ornelas, quien hablará sobre la dieta en la múltiple esclerosis. La presentación será completamente en español, así que si conoce a alguien que se beneficiaría con este tema o prefiere el español como idioma, por favor diríjase a nuestra página en Facebook. Nuestro más sincero agradecimiento a todos por participar y especialmente al doctor Miravalle, que tuvo la amabilidad de tomarse un tiempo en su ocupada agenda para compartir esta información con nosotros. Adiós a todos y esperamos verlos la próxima semana. Bye bye.